Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, dos grupos importantes de la sociedad en la que vivió Jesús, los fariseos y los herodianos, se acercan a él con una pregunta para ponerlo en dificultad y poder desprestigiarlo ante el pueblo o acusarlo ante las autoridades. Los fariseos eran hombres religiosos con posturas políticas variadas, a quienes no les importaba la naturaleza del régimen con tal de que no pusiera obstáculo a la religión. Los herodianos, en cambio, el otro grupo, eran un grupo político abiertamente que luchaba por la restauración del poder de la familia de Herodes. Ambos grupos, tan distintos entre sí, interrogan a Jesús acerca de la obligación de pagar o no el tributo al César, el emperador de Roma, que era la potencia imperial a la cual estaba sometida en aquel tiempo la pequeña provincia de Judea. La pregunta que le hacen a Jesús es muy clara, pero también muy comprometedora. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? La astuta pregunta tenía el objetivo de hacer caer a Jesús en una trampa, tanto si se oponía a pagar el tributo como si lo aceptaba. Si Jesús se hubiese opuesto a pagar el impuesto, se habría colocado en una posición de abierta confrontación con el Imperio Romano, en la línea de los grupos más radicales de la época que incitaban a la objeción fiscal, a la revuelta social y hasta la revolución armada, con lo cual podría haber sido acusado de rebelión frente a Roma. En el segundo caso, si Jesús hubiese aceptado el tributo al emperador, se habría manifestado como simpatizante de Roma. Hubiera manifestado que aceptaba la condición divina del emperador romano y se hubiera colocado en abierta oposición a la religión de Israel, que adoraba al Señor como único Dios, quedando de esta manera desacreditado ante la gente más sencilla, más pobre del pueblo, que era creyente y que era víctima de un sistema fiscal de impuestos muy opresor. Jesús se libera de la insidiosa trampa que le han tendido y da una respuesta que se coloca por encima del plano ideológico y político de los fariseos y los herodianos. No se enreda Jesús en discusiones fiscales y de carácter político. Se coloca en el nivel de la ética y de los grandes valores. En primer lugar, realiza un gesto al estilo de los antiguos profetas, pidiéndoles a quienes le han hecho la pregunta que le muestren un denario, que era la moneda del tributo. Cuando le muestran la moneda, Jesús les pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? A lo que ellos responden: del César. En efecto, la moneda llevaba inscrita la imagen del busto del emperador romano Tiberio, adornado con la corona divina y rodeado de la inscripción en latín que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Era una moneda acuñada con claros símbolos políticos y religiosos que expresaban no solo la soberanía, sino la divinidad del emperador, que se tenía por Dios y era tratado como un Dios en todo el Imperio Romano. Después de mostrarles la moneda, Jesús les dice a quienes le han hecho la pregunta: denle al César lo que es del César
pero a Dios lo que es de Dios. Como vemos, Jesús no responde directamente a la pregunta que le han hecho sobre si pagar o no el tributo. Deja claro que la moneda es del César y que quien acepta vivir dentro de su sistema imperial debería pagarle lo que él tiene derecho a exigir, el pago del impuesto. Esto es lo que significa darle al César lo que es del César. En el texto original griego dice incluso, devuélvanle al César lo que es del César. Sin embargo, Jesús, que no vive al servicio del emperador de Roma, sino del reino de Dios, añade algo que nadie le ha preguntado. Pero den a Dios lo que es de Dios. Curioso, nadie le ha preguntado sobre Dios. Era una pregunta de política fiscal, de impuestos. Y Jesús introduce en el discurso a Dios. Den a Dios lo que es de Dios. Jesús quiere dejar claro que por encima del César hay un orden más alto, el de Dios, a quien hay que dar lo que a Él solo le pertenece. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? Todo cuanto existe. Como dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y cuanto contiene, el orbe y cuantos la habitan. Del Señor es todo. El Señor es la tierra, la historia, los pueblos, cada ser humano, la vida. Esto es de Dios. Al César le pertenece a lo sumo su dinero injusto que recoge con los impuestos, y él puede exigir el pago del tributo, y quienes viven en ese sistema deberían pagarlo. Más allá de la discusión tributaria, lo que Jesús quiere dejar claro es esto: nunca hay que dar al César lo que es de Dios. Dad al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que es de Dios. Esta famosa frase de Jesús, tan conocida, ha sido muy mal interpretada y usada con frecuencia para establecer una clara frontera entre lo político y lo religioso, y para descalificar cualquier intento de hacer desde la fe una interpelación o una crítica a la política y al Estado. No falta quienes, citando esta frase, exigen que la Iglesia no se meta en política, interpretando la palabra de Jesús como una especie de versión evangélica del refrán zapatero a tu zapato. Los políticos ocupados en la vida pública, a sus anchas, y la Iglesia metida en los templos y en la sacristía. La frase de Jesús no quiere decir esto, porque de Dios es todo, también el César es de Dios. La frase de Jesús no quiere decir que por un lado va la política, que se ocupa de la organización social, de la justicia, de la economía, de las políticas fiscales, las decisiones públicas. Y por otro lado va la religión, que debe dedicarse exclusivamente a la vida íntima de las personas, al culto y a la relación individual de cada uno con Dios. No, Dios y el César no se reparten entre sí la obediencia y la sumisión de los seres humanos. Jesús no imagina a Dios y al emperador romano como dos poderes que están al mismo nivel y que se reparten cada uno la obediencia de las personas, exigiéndolo cada quien en su propio ámbito. Lo más novedoso de la frase de Jesús, como hemos visto, está en la segunda parte: dad a Dios lo que es de Dios. Jesús quiere dejar claro que la moneda con la imagen del emperador le pertenece al César, pero que los seres humanos
que somos imagen de Dios, como lo afirma el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 1, versículo 26, los seres humanos solo pertenecemos a Dios y solo a Él debemos adoración, obediencia y confianza absoluta. Dios está en otro plano, muy distinto al del emperador romano. Dios es el Señor de la historia y el Señor de todo ser humano, creado a imagen suya. Señor de todo ser humano, también Señor del César, también Señor de la política. El emperador no es Dios y nunca lo será, porque Dios es misericordia, justicia, ternura, verdad, amor, valores que ordinariamente están ausentes en cualquier imperio. En síntesis, lo que Jesús nos enseña hoy en el Evangelio es muy importante. Ningún poder político, ningún gobierno, ningún César de este mundo puede pretender ser Dios y Señor del ser humano. Ningún César de este mundo, ni los faraones del pasado ni los dictadores de hoy pueden exigir lo que pertenece solo a Dios. Por eso los cristianos no podemos tolerar que nadie se haga dueño de nuestras conciencias, ni nos arrebate nuestra libertad. No podemos aceptar que los césares de este mundo se impongan como Dios. Nadie puede imponerles a los pueblos en modo despótico su voluntad, ni someterlos con violencia para perpetuarse en el poder, gozar de privilegios a veces absurdos y enriquecerse sin medida. En un sistema legítimamente constituido, un sistema sociopolítico legítimamente constituido, los cristianos debemos vivir como ciudadanos honestos y responsables, cumpliendo con los deberes sociales y políticos y colaborando al bien común de la sociedad. Sin embargo, cuando un régimen se coloca por encima de la ley, atropella los derechos humanos, manipula la justicia y reprime con violencia, no podemos quedarnos pasivos y resignados. Si permitimos que nos arrebaten la dignidad, controlen nuestra conciencia y destruyan nuestra libertad, no solo nos estaríamos resignando pasivamente a una dominación humillante, sino que estaríamos contradiciendo lo que nos enseña hoy Jesús. Solo a Dios hay que dar lo que es de Dios. Ningún César es Dios, ningún poder humano es divino. Por eso hay que desdivinizar el poder político. Hay que hacer esfuerzos constantes por quitarle al poder político sus ansias de absolutismo, desdivinizar el poder político, participando activamente en la vida social y política, denunciando y condenando todo acto de corrupción en las estructuras del Estado, estableciendo mecanismos de fiscalización del poder, promoviendo el debate público dentro de un sano y respetuoso pluralismo, defendiendo y reclamando el respeto de todas las libertades ciudadanas y exigiendo la rendición de cuentas del poder frente a los ciudadanos. Así se desdiviniza el poder. Las palabras de Jesús son hoy una proclama de libertad. No lo olvidemos, los seres humanos no pertenecemos a ningún poderoso, ni los pueblos pueden resignarse a vivir doblegados ante ninguna ideología o estructura de poder. Demos a Dios lo que es de Dios, nutramos en nosotros como creyentes
una santa rebeldía interior para solo adorar y servir a Dios y amarlo por encima de todas las cosas, iluminando e interpretando la historia con la luz que nos viene de Él, viviendo plenamente nuestro compromiso en la sociedad y respondiendo con coherencia evangélica a los retos de cada día. Amén.